Hola chicos, Dios les bendiga. Estamos dando continuación al mensaje que yo estuve hablando con ustedes el día de la reunión que me invitaron. Agradezco a Dios y a nuestro hermano Manuel Cimental, que es el quien está dirigiendo sus vidas. Me agrada mucho, ¿verdad? Este varón, porque es un varón que tiene todos los principios de Dios. Y yo pienso que esos principios lo han llevado a algo más, porque no nada más se queda ahí, sino con la carga que él tiene acerca de impartir el Evangelio a toda criatura. Y agradezco mucho a su líder que los dirige y que tiene una visión grande para ustedes. Y esa visión, ¿verdad?, quiere que a través de mi ministerio y mi vida, pueda yo compartir con ustedes, ¿verdad?, todo lo que Dios ha venido haciendo de generación en generación. Quiero leer una parte de la Biblia, me permiten ponerme mis lentes, y les envío un saludo de acá de Houston, Texas, y mi nieto Brian, que me está grabando esto. La vez pasada yo les comentaba acerca de cómo Josué, ¿verdad?, se dedicó a conquistar lo que Dios le había prometido a Abraham. Y él en su corazón, ¿verdad?, se guardó y se levantó en el tiempo que Moisés junto con el pueblo de Israel perecieron ahí en el desierto, ¿verdad? Él se levanta con un espíritu diferente. Y algo muy importante, él hizo un llamado a esa generación. Nació una generación. En el tiempo que estuvieron los israelitas en el desierto, nació una generación. Y esa generación, una vez que perecieron sus padres por causa de su rebelión, desobediencia, en su corazón estaba Egipto y querían volver a Egipto. Pero Josué se levanta con una nueva generación y hace un llamado. Y cuando él los llama, él les dice bien claramente: yo y mi casa serviremos a Jehová. Él estaba muy determinado, así que aquella generación que nació, al ver lo que sucedió con sus padres, porque eran unos niños, vieron lo que sucedió con ellos, toda la rebelión que tenían, siempre estaban contra Moisés, siempre estaban anhelando regresar a Egipto. Y Dios nos ha sacado de Egipto porque era la vida que nosotros llevábamos. Salimos de Egipto y ahora somos hijos de Dios y hay una encomienda grande. Pero algo que me llamó mucho la atención y que está muy fuerte en mi corazón, y el Señor me ha llamado a clamar a las 5 de la mañana por esta nueva generación. Dice la palabra de Dios en Jueces capítulo 2, versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ella otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Vemos nosotros que dice la palabra de Dios que esa generación, ¿verdad?, que se levantó, no se levantó otra generación. Josué anduvo conquistando, fue un conquistador, creo que no hay otro en la Biblia tan tremendo, un gran guerrero. Él arrebataba lo que el diablo quería quitarles, y se levantó bajo las promesas que Dios le hizo a Abraham, Isaac, a Jacob. Se levantó para conquistar, ¿verdad?, todas las tierras que habían ellos, que Dios les había prometido a Abraham que se las iba a entregar. Entonces es tan importante levantarnos. Esta nueva generación debe luchar y pelear, y es por eso que nuestro hermano Cimental, ¿verdad?, él tiene esa carga, que esta generación entienda que Dios ha sido bueno y que Él va a levantar una nueva generación, y esa es la carga que tenemos. Pero esta generación que volvió a nacer de la generación que salió de Egipto, esa generación se apartó de Dios, se les olvidó lo que les sucedió a sus padres e hicieron lo mismo que ellos. Y ellos murieron en la misma condición que murieron sus padres. Y esa generación que sacó Josué se formó después de que murieron esa otra generación. Vino otra generación que ni sabía nada ni conocía nada de Dios. Y vemos que hay ciertos errores a veces
andamos dentro del ministerio nosotros y nos olvidamos que tenemos que dejar un legado a nuestras nuevas generaciones, un legado de lo que es estar cimentados y anclados en su palabra, porque es su palabra. Nada te va a librar a ti de que no obedezcas la palabra, pero cuando está la palabra, tú vas a obedecer. Y yo quiero que en esta hora entiendas que esa generación no conocía a Dios. Y si no conocía a Dios es porque Josué se la pasó conquiste y perdió una batalla que es muy grande. El dejar legado en los parámetros que es la palabra y legado en el testimonio de aquellos hombres, ¿verdad? Que lucharon por conquistar. Él luchó por arrebatar las tierras que se les había prometido a ellos. Y yo quiero decirte que el hermano me decía que yo hiciera un comentario acerca de cómo se fundó Príncipe de Paz. Yo llegué 3 años después de que ya estaba una iglesita, un templecito, pero la obra salió de la casa de mi esposo Cupertino Vázquez, que partió con el Señor. De ahí salió la obra y de ahí salió la visión. Ellos le dijeron, ya tenían bastantita gente en la casa de mis suegros, y entonces llamaron al apóstol Melvin Kincaid para que él fuera el líder de aquellos pastores que se habían levantado con esa visión de establecer el reino de Jesucristo en la ciudad de Monterrey. Nuestro pastor Edmundo Ríos, Facundo García y mi esposo Cupertino Vázquez. Y ahí se levantó la primera obra. Era una cosa tan maravillosa, como yo les conté en días pasados. El poder de Dios era tan grande que la gente, a veces nosotros nos esforzamos mucho para salir a las calles, hacer eventos y todo, pero cuando está el poder de Dios hay milagros, maravillas y prodigios. Y esto se busca en una relación con Dios, en un temor de Dios en nosotros y sobre todo en una obediencia. Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. El Señor nos ha llamado, es un llamado imperativo. No nada más es para los siervos de Dios, sino para cada creyente ir a pregonar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora estamos viendo que hay una mezcolanza de tantas cosas del mundo, de la tecnología, de la ciencia, y entre más se está perdiendo Dios en nuestras generaciones. Y esto ha traído mucho trastorno a la sociedad. Necesitamos tener esa pasión. Jesús dice que viendo las multitudes, ¿verdad?, las vio como ovejas que no tenían pastor. Dice, y tuvo compasión de ellas. Generación que estás escuchándome, tú eres la nueva generación. El año pasado yo le dije a su pastor Salatiel Vázquez, le dije, si esta generación se pierde, yo no sé qué será de la siguiente generación. Estamos viendo un mundo, ¿verdad?, que está tan mezclado con todo lo que es la tecnología, la ciencia, aparte nuestros gobiernos, como nos están imponiendo cosas que no debemos, ¿verdad?, tener. ¿Cómo es posible que estén tratando de imponer tantas cosas como el aborto, los matrimonios gay, los homosexuales, lesbianas, todo esto? Entonces estamos viviendo en un tiempo, este es el último tiempo, esta es la generación que Jesús dijo que es una generación maligna y perversa. Generación nueva, quiero que sepas que si Príncipe Paz se fundó fue porque estábamos determinados no a conquistar territorios, ¿verdad? Sí, a conquistar territorios, porque sí son territorios de Satanás, donde están las fuerzas malignas, perversas, y es ahí donde nosotros debemos tener compasión. Y así se nombró al hermano apóstol Melvin Kincaid, y juntamente con aquellos 3 grupos, yo llegué 3 años después, tenían un templecito nada más, y la casa donde se hacían las reuniones, ahí estaba un templo, que era un terreno que estaba a nombre de mi suegro, y ahí empezó la primera iglesia. La segunda iglesia empezó en el 21 de enero, y después pues Dios nos llamó a movernos a diferentes partes de la ciudad, y con una pasión grande, no solo predicar y establecer iglesias, sino ir a cárceles, ir a lugares donde había necesidad,
en los puentes, en las calles. Nuestro púlpito era la gente. Y esto es muy importante. Hoy en día se pelean los púlpitos, se pelean las denominaciones y todo, y hemos perdido el llamado, la visión, ¿verdad?, de establecer su reino. Yo sé que los jovencitos van a salir de misioneros a Galeana, y yo les estoy hablando a ustedes. Agárrense de Dios. No estén desesperados por conocer este mundo. Este mundo es un mundo lleno de maldad. Acaba mi nieto de ir al sepelio de un amigo de él que se metió a drogas, vivía una vida muy desordenada, estaba con una pareja de la misma edad de Abner, algunos 20 años, y él estaba tan consternado en su corazón porque estaba tan perdido en drogas junto con su pareja, una muchachita también que pensaba como él. Él fue cristiano y se apartó del Señor. Y él no pudo más con todo lo que estaba pasando con su vida, tomó la pistola y se dio un tiro. Apenas acaba de suceder esto. Y mi hijo quedó consternado. Yo sé que mi hijo jamás, mi nieto, Abner, jamás se le va a olvidar esto. Yo quiero decirte que esto es lo que nos conlleva a ir a predicar el Evangelio. Y así Príncipe de Paz empezó a establecer con una visión, con una pasión que nosotros no pensábamos en nosotros mismos. Es más, no podíamos hablar de los diezmos porque el apóstol no lo prohibía. Pero establecer iglesia, les predicábamos 8 veces en el día en diferentes colonias, aparte de los cultos en la noche. Y esto es como se estableció el reino de los cielos en el sur, en el norte, en Chiapas, en Oaxaca, en Veracruz, en Puebla, en Guadalajara, y así el evangelio se fue hasta Tamaulipas, y así se ha ido a otras naciones. Y mucha gente tal vez no está con nosotros, ¿verdad? Pero están algunos de pastores y nos ven ahora el ministerio de mi hijo Salatiel, que en el año 2008 le entregué la iglesia para que yo sabía que él venía detrás de mí. El ministerio del pastorado, amo el ministerio del pastorado, pero mi llamamiento es el evangelismo. Y a mí el púlpito es la gente. Y yo quiero decirles a ustedes que es tan hermoso y no fue nada fácil porque no había dinero para sostenernos. Mis 2 hijos pasaron muchas hambres junto con nosotros, pero Dios tenía en nuestro corazón una pasión muy grande que no nos dejaba ver a nosotros mismos, ni el bienestar económico, ni nada, sino ir y predicar el Evangelio. Yo quiero decirte que este fue un mandato del Señor Jesús, y yo quiero que sepas que Príncipe de Paz son como 370 iglesias en la República Mexicana, pero ahí lo iniciamos nosotros. Y tanto fue la pasión que tuvimos, ¿verdad?, para preparar obreros, que se levantó una escuela bíblica interna y externa, ahí mismo en la parte de atrás, ahí donde ustedes están teniendo los cultos. Y yo sé que esa noche que estábamos allí, yo sentí que un manto cayó sobre todos los que estábamos ahí, y que Dios puso esa carga en nuestro corazón. Y el hermano, que es tan visionario, tan apasionado por hacer la voluntad del Señor, a pesar de que tiene 2 hijos y una esposa que cuidar, él tiene una carga grande en su corazón. Y yo quiero que esta generación tome la antorcha. Tal vez ahorita estoy viva, tal vez ya mañana ya no esté. Nunca sabe uno el tiempo que Dios tiene destinado para nosotros, pero siempre se van a acordar de mí, que esta visión la tuvimos en nuestro corazón, y así fue como se estableció la obra. Nada fácil, pero lo fácil como que no se da. Siempre se va a dar y va a producir aquello que es difícil. Y yo agradezco a Dios, y a pesar de que fui expulsada por mi familia por haber conocido a Jesucristo, perdí a mi familia, estaba muerta para ellos, obedecí la voz del llamamiento al ministerio. Y batallé mucho, sufrí mucho, dormía en 2 bancas en un sótano, pero ahí estaba el Señor con nosotros. Amados, los amo, y mi oración es que esta generación, que son ustedes, establezcan el reino de Jesucristo. Por ahí se están dando unas clases de FLET, se llama Facultad de Educación Teológica. Acérquense con su pastor, dígale: pastor, prepárenos.
Lo primero que yo le dije a mi pastor recién convertida, yo no quiero estar sentada en una banca, pastor. Enséñeme evangelismo, enséñeme cómo ganar almas. Y fue lo primerito, la primera materia que yo recibí, porque yo sentía que Dios me había llamado y que era una deudora ante los demás. Acérquense. Lo del mundo, el pecado, nada, ningún buen resultado te va a dar, más que el resultado que le dio a este joven que se suicidó. Y muchos jóvenes están quitándose la vida porque han determinado, ¿verdad? El diablo los ha atrapado, y yo espero que seas entendido. Tómate de la relación con Dios, de la oración y de la palabra, y sobre todo obedece a tus padres, a Dios, honra a tus padres, honra a Dios, y te va a ir bien en esta vida. Dios te bendiga y los amo mucho.